¿Por qué y para qué soy probado por Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios permite la prueba en mi vida? Hoy la palabra de Dios te enseñará el propósito por el cual sucede esto. La palabra de Dios registra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 de la siguiente manera: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Una pregunta interesante que también surge de este versículo es la siguiente: ¿necesitaba acaso Dios probar al pueblo de Israel para conocer lo que había en su corazón, o para saber si su pueblo habrían de guardar o no sus mandamientos? Recuerde que también la palabra de Dios dice lo siguiente: pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmos 139, versículo 4. En este versículo, el Espíritu Santo nos deja algo bien claro. Aquí, el salmista David habla de la omnisciencia de Dios, es decir, del previo conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Dios no necesita someternos a pruebas y aflicciones para conocer lo que hay en nuestros corazones y saber si vamos a serle fiel o no. Esto es algo que Dios ya conoce de antemano. Recuerde que la palabra de Dios dice también esto: y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que niegues 3 veces que me conoces. Lucas capítulo 22, versículo 34. En este versículo, Jesús predijo que Pedro le negaría 3 veces, pese a que él aseguraba que de ser necesario, iría con él hasta la misma muerte. Pero aún antes que a Pedro le llegara la prueba, Jesús ya conocía que él le iba a fallar al negar que era un discípulo suyo. Muchas veces nosotros podemos tener un concepto muy equivocado de nosotros mismos, así como también Pedro lo tenía de sí mismo al confiar que nunca abandonaría a Jesús, cuando finalmente hizo lo contrario al negarlo, no 1 ni 2, sino 3 veces. Una pregunta que quisiera pedirte que te hicieras es la siguiente: ¿cuál es verdaderamente el concepto que tienes de ti mismo? Tal vez dirás que eres una persona de fe, pero es necesario que hoy te autorrespondas con otra pregunta. ¿Cuál es tu reacción a la prueba o a la aflicción que te toca enfrentar? ¿Será acaso una reacción de fe o de incredulidad? Porque déjame decirte que si frente a las pruebas o aflicciones experimentas miedos y temores, por muy efímeros que estos sean, ellos se traducen en una palabra: incredulidad. Y si es así, dale gracias a Dios, porque si no hubiera sido por esta prueba o aflicción, no hubieras identificado que había una necesidad de fortalecer tu fe. Pues si no hubieras pasado por allí, todavía pensarías de tu fe algo distinto a tu verdadera realidad. Que no te suceda como a Pedro, que pensó de sí algo distinto a su realidad
y era que finalmente le fallaría al Señor, precisamente por miedo a que le hicieran lo mismo que a su maestro, que lo arrestaran y mataran por seguir a Jesús. Cuando Dios dice en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 que Dios probó y afligió a su pueblo para conocer lo que había en su corazón y si habían de serle fiel o no, se está refiriendo más bien a lo siguiente: que el pueblo de Israel dejara de ostentar tanta fidelidad a Dios y que realmente se dieran cuenta de su condición real, y era que eran duros de corazón. El resultado de la prueba y de la aflicción evidenciarán, dependiendo de cómo reaccionemos frente a ellas, cómo está realmente nuestro corazón en cada área de nuestra vida con respecto a Dios. Las pruebas y las aflicciones Dios las permite en nuestra vida. ¿Por qué? Y para lo siguiente: porque son necesarias, ya que éstas nos ayudan a identificar qué anda mal en nuestras vidas. Y estas pruebas y aflicciones Dios las permite para perfeccionar todo aquello que sea necesario. ¿Por qué y para qué soy probado por Dios? Si crees que esta reflexión ha sido de gran bendición para tu vida, te invito a que le des like y lo puedas compartir, y que te suscribas a nuestro canal. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob cumpla su propósito en tu vida.